Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar hoy de Jupyter, o Jupyter, o Júpiter, depende de cada uno lo pronuncia de una manera. La idea es que sea un seminario muy corto, que sea entretenido, vamos a ver algo de código, pero no mucho, y bueno, lo que quiero es que os quedéis con una idea de para qué sirve, de qué novedades trae, qué ventajas trae, por qué se está hablando tanto de Jupyter y bueno, que luego podáis cacharrear en casa. El código va a estar disponible en GitHub y lo podéis bajar y probar, y bueno, hay un montón de código también por ahí. Entonces vamos a empezar con una primera parte muy breve teórica contando de qué va todo esto. Bueno, Jupyter viene el nombre de la unión de estas tres palabras, de Julia, Python y R, ¿no? Python, bueno, es sobra conocido, R, como sabéis, también es un lenguaje pues, muy orientado a temas estadísticos, a temas científicos. Y Julia también es un lenguaje pensado en optimizar el procesamiento, pues también muy orientado a científicos, ¿no? Entonces Jupyter, el nombre viene un poco de la conjunción de estas tres palabras, que ordenadas de esta manera, cogiendo una parte de cada palabra, pues se creó este pseudoacrónimo, ¿no? Jupyter. Y entonces me preguntáis, bueno, muy bonito, pero ¿para qué tiene que ver con estos tres lenguajes? ¿Para qué vale, no? Bueno, vamos al otro motivo por el que Jupyter se llama Jupyter. Y es que no solo es porque sea un acrónimo de esas tres palabras, sino que también tiene una razón histórica que además es bastante bonita, y es que este fue el primer cuaderno, digamos, de alguna manera científico que lo escribió Galileo hace un montón de años, y hablaba de cómo se comportaban las lunas de Júpiter según las observaciones que él había hecho con sus instrumentos prehistóricos. Entonces fue, de alguna manera, el primer artículo científico que se conoce y que está en el estado del arte, ¿no? Y hablaba de Júpiter. Entonces cogieron un poco el tema del acrónimo y el tema de este paper, pseudo paper, para darle este nombre. Y entonces os preguntáis, bueno, ¿y qué tiene que ver Júpiter con los lenguajes de programación y con los artículos científicos de hace muchos años o muchos siglos? Bueno, pues Jupyter es lo siguiente. Jupyter pretende ser una interfaz común que nos abstraiga un poco de diferentes motores de ejecución que pueda haber detrás. Entonces, en el mundo de Jupyter, lo que se define es un concepto que es el concepto de kernel. Entonces, podríamos decir que nosotros tenemos n kernels, y cada uno de estos kernels puede ser un intérprete de un lenguaje de programación diferente. Por ejemplo, un intérprete de Python, un intérprete de R, un intérprete de Julia. Así es como nació en estos tres lenguajes, pero ya no solo soporta estos lenguajes, sino que soporta muchos otros que no he puesto aquí. Por ejemplo, Scala, por ejemplo, podemos conectarlo con Spark, podemos conectarlo con Go, podemos conectarlo hasta con PHP. O sea, tiene una arquitectura totalmente flexible en la que tú puedes hacer un kernel que recibe algo que interpreta y te da una respuesta, ¿no? Y Jupyter lo que pretende es abstraernos de esto para definir un nuevo concepto que es el concepto de notebooks. Y ese concepto de notebooks es el que quiero relacionar con el cuaderno de Galileo, ¿no? Porque lo que vamos a tener en un notebook son unas notas que nos describan algo junto a un código que podamos ejecutar usando uno de estos kernels. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces es un nuevo concepto porque estos notebooks pueden ser usados tanto para trabajar, para desarrollar y lanzar estas ejecuciones en tiempo real, como para yo coger este notebook, congelarlo, guardarlo y poder compartirlo con otras personas, como se comparten los artículos científicos, pues un paper que se publica en un PDF donde a lo mejor hay explicaciones matemáticas, pero no podemos realmente ejecutarlo, probarlo. Un notebook sí, teniendo un entorno de este estilo. Vamos a verlo ahora. Bueno, luego por aquí para el tema de interfaz pues hay una comunicación con WebSockets, por HTTP, la interfaz en el navegador que ahora vamos a ver, pero bueno, esa parte es menos interesante. Entonces, no voy a contar nada más de teoría, se podría hablar mucho sobre esto, lo que voy a enseñar son ejemplos de para qué vale esto y por qué está teniendo tanto éxito. Vale, entonces, voy a enseñar los ejemplos en local por ir más rápido, y de hecho uno de los ejemplos lo voy a enseñar grabado, pero para que lo sepáis, tenemos aquí en Paradigma un hub de Jupyter que se llama, que es en esta dirección. Si os interesa, podéis hablar conmigo con sistemas para que os den una cuenta. Entonces tú ahí te logas con tu LDAP, por ejemplo, de Paradigma, y ya tendrías un acceso a la interfaz donde podrías ejecutar estos notebooks contra, en este caso solamente soportamos algunos lenguajes, creo que Scala, Python y R, podríamos meter más, contra diferentes kernels y ahí probar nuestro código. Pero yo lo voy a enseñar todo en local, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer son 5 ejemplos, primero muy tontos y luego un poco más de azúcar, alguna nota más. Voy a enseñaros cómo ejecutaríamos Python en un notebook de
de Jupyter. Entonces voy a cerrar la presentación y me voy a sentar para esta parte. Vale, lo primero que hace es arrancar Jupyter. Y para eso pues hay que ejecutar esto, Jupyter Notebook. Vale. Automáticamente nos abre una nueva pestaña en el navegador. Este sería el interfaz básico de Jupyter, que bueno, es una interfaz web, más o menos feo, más o menos sencillo. Y lo que es interesante es que esto nos refleja pues, un directorio, ¿no? Estos son ficheros que tengo en un directorio en mi ordenador. Y en este directorio tengo unos ficheritos que tienen una extensión que es .ipynb, que esto viene de IPython Notebooks. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo abro uno de estos ficheros, que os cuento que por dentro es un JSON con cierta información, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir el número 1. Bueno, él detecta que esto es una Python Notebook y dentro de este JSON hay código, hay notas y hay una información que dice, oye, este notebook contiene código Python, además Python 3. Entonces, lo que hace Jupyter es, dice, bueno, muy bien, pues voy a arrancar un kernel de Python 3 al que yo le puedo ir enchufando código para que lo vaya ejecutando y las respuestas se las voy a ir pintando aquí. Esto lo vemos en esta parte de aquí, ¿no? Dice, he detectado que es Python 3, arranco un kernel de Python 3 y te lo digo aquí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una especie de artículo, o de cuaderno, o de notebook, donde podemos combinar diferentes partes, que serían cada uno de estos bloques, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, con una sintaxis de Markdown, que supongo que conocéis todos, insertar imágenes, poner títulos, poner listados, meter texto rico con negritas y demás, ¿no? Puedo escribir ahí pues, una introducción, puedo hacer lo que quiera. Puedo también usar sintaxis LaTeX embebida para meter pues, ecuaciones o fórmulas matemáticas. ¿Cómo sería esto? Pues esta sería la representación de ese código Markdown, pero yo si hago aquí doble clic veo qué es lo que hay debajo, ¿no? Sintaxis Markdown, la carga de la imagen, la definición que he hecho en Markdown y aquí como he empotrado el código LaTeX, o LaTeX, mejor dicho. ¿Vale? ¿Cómo voy ejecutando yo esto? Bueno, si os fijáis está seleccionado el primer bloque en una caja verde, ¿no? Cada vez que yo le vaya dando a este botón se va a ir ejecutando sucesivamente uno de los bloques. Jupyter va a detectar si es una nota en Markdown y la va a ejecutar, a renderizar al vuelo, o si es un código Python. Si es código Python se lo va a mandar al kernel que hemos explicado antes, va a ejecutar en el kernel y la respuesta se la va a devolver a Jupyter que nos la va a presentar. Vamos a ejecutar este bloque, se renderiza. Este otro bloque simplemente va a pintar LaTeX, lo que va a renderizarse arriba. Pero el siguiente bloque de código es un print hola mundo en Python, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es mandarse al kernel de Python de forma transparente a nosotros y el resultado, que sería hola mundo, nos lo va a pintar aquí. ¿Vale? A nosotros nos da igual que sea Markdown, Python, lo hemos escrito en un bloque, lo hemos ejecutado y obtenemos siempre el resultado debajo. Podemos hacer otras cosas como, por ejemplo, ejecutar comandos del sistema, ¿no? Si ponemos una exclamación delante, Jupyter interpreta que es un comando del sistema. Por ejemplo, en la siguiente línea voy a hacer un ls de barlog. Bueno, lo manda al sistema y el resultado nos lo pone aquí, como si fuese una shell, vamos. Si ponemos una exclamación delante, es una shell. Vamos a ejecutar más código Python. Es código muy sencillo, no hace falta saber Python para entender esto. Por ejemplo, voy a hacer una operación matemática aquí. ¿Vale? Se manda al kernel y el resultado, que sería 7.0, se me devuelve. ¿Qué pasa si, por ejemplo, forzamos una excepción, ¿no? Una división por 0? Eso va a hacer que salte una excepción en Python y que rompa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues Jupyter lo que va a hacer es capturar esta excepción y pintarnos la traza sin ningún problema. Y el flujo de ejecución del notebook no se rompe. ¿Vale? Vemos qué pasa, detecta que es una división por 0, nos lo pinta, pero yo puedo seguir ejecutando, no rompemos el flujo. Vale, ¿qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, mantener variables a lo largo de todo el notebook. Aquí lo que voy a hacer es definir una lista o un array en otros lenguajes en Python, ¿no? Que contiene 5 palabras, Python, Java, Groovy, PHP y Ruby, ¿no? Bueno, muy bien, me la he definido, como no he pintado nada, no me muestra salida. Pero yo esta lista luego la puedo usar, está en el contexto del notebook y la puedo usar más adelante para hacer otras operaciones. Por ejemplo, voy a hacer una comprobación de si Python está en lenguajes. Sí, sí que está, true, ¿vale? O, por ejemplo, lo puedo usar para hacer una iteración y pintar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para ver las letras que componen cada lenguaje. Bueno, y con esto terminaríamos el ejemplo 1. Entonces, la idea con la que quiero que os quedéis es que aquí lo que hemos conseguido es tener un intérprete interactivo de Python que podemos combinar
como queramos, alternativamente insertando bloques tanto de código como de notas, de una forma súper sencilla, para lo que no tenemos que abrirnos una shell, ni saber cómo usar una shell, ni tener por qué cacharrear en una consola, sino que para alguien que a lo mejor sea un matemático, un físico, un estadístico, le podemos ofrecer esta interfaz y ya lo tiene todo aquí, ¿no? Vale, pero ¿qué más podemos hacer? Porque bueno, esto es Python, ¿vale? Es bonito, es fácil, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer cosas mucho más complicadas, como la siguiente que voy a enseñar. La siguiente la voy a enseñar en vídeo para ir rápido. Bueno, no sé si estuvisteis o alguno vio la charla que di de Spark. En la charla de Spark, uno de los ejemplos que puse era, vamos a intentar contar el número de palabras que hay en el guión de la película de Star Wars, a ver cuál es la palabra que más veces aparece, ¿no? Y vamos a intentar hacer esto con Spark, de manera que rompemos el guión en muchos pequeños paquetes de trabajo, lo mandamos a un clúster que haga el recuento, que haga el reduce, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, le hemos dado una vuelta a este ejemplo, que lo vamos a ver ahora, y lo que vamos a usar es Jupyter, para que a través de Jupyter le mandemos el código y Jupyter lo mande a un clúster de Spark, porque también podemos conectarnos con Spark y escribir en Scala, por ejemplo, ¿no? Entonces el siguiente ejemplo está escrito en Scala y está ejecutado sobre Spark. Lo voy a enseñar en vídeo para no perder tiempos arrancando el clúster y demás. ¿Vale? Aquí, bueno, tengo una versión en Python y otra en Scala, en el repositorio, podéis verlas. Y aquí tengo el .txt que contiene el guión de la película. Entonces, bueno, voy a echar un ojo para que me creáis. ¿Vale? Entonces sería el guión en texto plano, por supuesto. A long time ago, in a galaxy, far far away, bla bla bla, y ahí está todo el guión. Vale. Bueno, ahora vamos a abrir el ejemplo de Scala, el código. Vale, entonces veréis que, bueno, voy a dejarlo un poquito más. Fijaos que ahí arriba está diciendo que está cargando el kernel porque él detecta que es Scala, entonces el kernel de Scala tiene un nombre que no es Scala seca, sino que lo llaman Tori. ¿Vale? Está soportado el proyecto este por IBM y bueno, se llama Tori. Al final es un intérprete de Scala. Tarda un poco, por eso lo he abreviado, y al final dice el kernel está listo. Entonces lo que vamos a hacer, voy a repasar rápidamente en qué consistía el ejemplo que ya hicimos la vez anterior, es muy sencillo. Vamos a usar Spark Context para abrir un fichero de texto, que es el que os he enseñado antes, el txt. Este fichero de texto en este momento se va a convertir en un RDD de Spark. A continuación vamos a aplicar 3 operaciones sobre este RDD. Muy sencillo, la primera parte las palabras separándolas por espacios. La segunda hace un map de manera que a cada palabra le asigna un 1. Y la tercera operación hace un reduce by key para sumar el número de unos en función de las claves, y de esta manera sabremos el número de veces que aparece cada palabra, ¿no? Vale, vamos a ejecutar esto. Veis que cada bloque lo estoy ejecutando de la misma manera, haciendo clic en este botón que ejecuta un bloque y otro. Como se mantiene el contexto, la variable de escala lines la voy a tener disponible en el siguiente bloque. Vale, veis que ya lo he ejecutado y ahora se está ejecutando el siguiente bloque. Bueno, no lo he dicho, cuando está ejecutando, en este tiempo que está en ejecución, se nos pone un asterisco. Esto significa que está ejecutando, que lo ha mandado el kernel y todavía no había una respuesta. Cuando ya termina la ejecución, se pone un número, que significa el número de bloque que se ha ejecutado. Es decir, este fue el primer bloque que se ejecutó, este el segundo, y ahora aquí pondrá un 3. Ay, que no era, perdón. Vale, entonces, este sería el resultado de cuáles las 5 palabras. Aquí lo que estoy haciendo es coger las 5 palabras ordenadas por cuál es no voy a explicar el código de Scala, pero bueno, ordenadas por cuáles son las palabras que más aparecen, ¿no? Y os fijáis que el resultado es un poco decepcionante, porque las palabras que más aparecen son string vacío, comillas, de, a, and y to, ¿no? Esta aparece 135.000 veces, el de aparece 2107, el a, and y to, claro. Es normal, ¿no? En un guión de una película las palabras que más aparecen pues son preposiciones, artículos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer una segunda pasada, y es que yo lo que he hecho es un análisis de cuáles son estas palabras que no nos interesan, porque nos interesa la chicha, ¿no? ¿Cuál es la palabra importante que más veces aparece? No queremos ni las preposiciones, ni los artículos, ni el a, ni el to, ni el of, demás, ¿no? Entonces me he hecho una lista de palabras que no nos interesan y vamos a hacer una última operación que lo que hace es
filtrar. Voy a usar la operación filter de Spark para decirle, oye, a este resultado inicial que hemos tenido vamos a quitar las palabras que no nos interesan que están en esta lista. Y después vamos a obtener la palabra que más veces aparece usando un take order de 1 y ordenando por número de apariciones. Y eso sí que nos va a dar la palabra que más veces aparece en el guión, que no es una preposición, un artículo de los que están en esta lista, ¿no? Vale. Está ejecutando el vídeo. Bueno, ahí ejecutamos la definición de la lista, ahí mandamos la ejecución de la palabra, y aquí tenemos la palabra que más veces aparece en el guión de Star Wars, que es Luke, que aparece 508 veces. No sé si pensabais que podría ser Darth Vader o Anakin, pero no, el protagonista del episodio 4 es Luke. ¿Vale? Entonces, de esta forma muy sencilla, porque son 5 líneas de código ejecutadas en una interfaz muy sencilla en Jupyter, hemos conseguido hacer algo que tiene bastante complejidad por debajo, que es un intérprete de escala al que le estamos mandando el código, que por debajo tiene un potencial cluster de Spark, ¿no? Y esto, para alguien que haga analítica de datos, por ejemplo, pues se tiene que abstraer de toda esta parte, ¿no? No tiene que saber de Spark, no tiene que saber, bueno, sí que tiene que saber de la sintaxis con la que tiene que ejecutar Spark, pero no tiene por qué saber cómo montar el clúster, ¿no? Se lo podemos haber dado montado nosotros, pasarle la URL de Jupyter y él directamente puede abstraerse de todo lo que hay por debajo, ¿no? Vale, vamos a hacer un par de ejemplos más para ver qué más cosas se pueden hacer. Voy a sentar. Vamos a ver ahora un ejemplo. Voy a apagar el otro kernel. Un ejemplo usando una librería en Python que se llama matplotlib, que seguramente pues, los que habéis trabajado con Python la conocéis. Básicamente es el pseudo estándar o estándar de facto para pintar gráficas en Python, ¿no? Entonces, lo interesante es que en Jupyter han hecho una cosa que es una integración con matplotlib, de manera que cuando tú generas una gráfica, normalmente eso pues, acaba en un PNG, en un JPG, ¿no? En un fichero, y eso luego ya pues, tú lo usas o lo empotras donde quieras, en un PDF o para lo que lo quieras usar, ¿no? Jupyter lo que tiene es que si activamos este comando de aquí, el matplotlib inline, automáticamente cuando se invoque una llamada a matplotlib que genere una gráfica, te la pinta directamente en el notebook, lo que es bastante útil, ¿no? Porque en el momento puedes generar gráficas dinámicamente y verlas. En el fondo es como el enfoque que tendría a lo mejor una aplicación pues como MATLAB o Maple o cualquiera de estas, ¿no? Pero en un navegador, no tienes que instalarte nada. Entonces, bueno, aquí lo tengo ya ejecutado, estamos viendo resultados, voy a limpiar la salida para que lo vayáis viendo paso a paso, que es más emocionante. Entonces, como os digo, este es el comando especial. Los que empiezan por porcentaje pues son como macros especiales para Jupyter que le indican algunas características especiales. Entonces, al decir que es inline, nos lo va a ir pintando a medida que le ordenemos que genere una gráfica. Vamos a importar aquí NumPy, que es una librería, no voy a entrar tampoco a comentar esto, pero es una librería para temas de cálculo numérico en Python y que nos lo vamos a usar para generar algunos datos. Y vamos a importar matplotlib. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir simplemente que haga, fijaos, en una sola línea, que haga un plot de ciertos puntos, ¿no? Le hemos pasado aquí estos datos, él interpola y nos lo pinta. En una línea nos hemos pintado una gráfica en caliente. Ya está, es básica, es sencilla, pero no nos ha costado mucho, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos definir pues, una función, ¿no? Aquí no voy a entrar en el detalle de código ni en NumPy, pero bueno, nos hemos definido una función que al final es -x elevado al cuadrado. Y vamos a definir un conjunto de datos y vamos a pintarla. Le cogemos el plot, le decimos que use nuestra función f de x, le ponemos unos labels, unas etiquetas, le decimos que incluya una leyenda, le ponemos un título y nos la ha pintado aquí en caliente. Y la función la hemos definido una línea arriba. Si yo ahora me vengo aquí, edito el código de la función, hago doble clic, yo puedo editar aquí el código de la función, ¿no? Y poner aquí otra cosa. Y lo puedo volver a reejecutar. Y me lo reevalúa, ¿no? Con lo que ya he puesto al vuelo, sin problemas. O sea, esto para probar, experimentar, es muy cómodo. Y cuando ya tenga claro lo que quiero, lo puedo guardar. Se guarda en este fichero IPyNB y se lo puedo pasar a alguien. Y simplemente, aunque tenga un kernel de Python 3, lo puede reejecutar y volver a probar, volver a modificar, volver a guardarlo y pasárselo a otra persona, ¿no? ¿Veis un poco el potencial de esto? Vamos a ver alguna cosa más chula que se pueda hacer. Esto ya son... Matplotlib es una librería muy grande. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos
que por cierto voy a citar estos ejemplos, muchos se los he sacado de la gente de la Escuela de Aeronáutica, que tienen un grupo de Python y bueno, se dedican a charlas sobre esto, porque en el mundo de la aeronáutica pues, se usa bastante, ¿no? O en el mundo de ingeniería en general, y bueno, AeroPython se llama, pues tiene muchos ejemplos, vamos a enseñar algunos de cosas chulas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un plot en la que estamos usando la función que teníamos antes, pero estamos diciendo que en vez de pintarnos una línea, que use otro tipo de representación por puntos o por flechas, ¿no? Una tontería, pero fijaos cómo hemos hecho, simplemente con 2 líneas de código. Aquí vamos a, por ejemplo, a cambiar el estilo de la gráfica, que es una cosa que nos permite Matplotlib, para tener otro tipo de estilos, ¿no? Y a lo mejor pues este es más académico, más formal, con fondo en gris, o luego estilos, pues, por ejemplo, más divertidos, como este, ¿no? Que es una opción que tiene siguiendo el estilo de los cómics del XKCD. Una tontería, pero bueno, fijaos con lo que nos ha costado hacerlo, ¿no? Nada. Vale, vamos a ver qué más. Estamos viendo gráficas en 2 dimensiones relativamente básicas, pero se pueden hacer cosas pues, más complicadas, ¿no? Por ejemplo, aquí he generado una nube de puntos aleatorios y lo estamos pintando con cierta dispersión. Podemos meter cosas más complicadas, como variar los tamaños de los puntos, meter leyendas por colores, trabajar con los colores, por supuesto, muchísimo. Bueno, son algunos ejemplos. El potencial de esta librería es enorme. Aquí vamos a ver otro tipo de gráficas también de curvas, de superficies, ¿no? Por ejemplo, fijaos lo que nos ha costado generar esto, ¿no? Estamos aprovechando la función, definiendo un espacio de 2 dimensiones y el color bar, que sería este espectro de color, ¿no? Podemos también generar varias figuras en el mismo cuadro, ¿no? Por ejemplo, ahí la función seno y la función coseno, las 2 en 1. ¿Vale? Ahora las hemos colocado mejor, que antes no salían bien. Y podemos hacer cosas todavía más complicadas, pues como este tipo de gráficas ya más avanzadas, pero bueno, fijaos, para lo que es esto, el código es relativamente pequeño, lo estamos aquí generando en caliente, lo puedo modificar sobre la marcha y regenerarlo. O incluso podemos hacer cosas todavía más complicadas como gráficas en 3 dimensiones, ¿no? Fijaos, esta función en 3 dimensiones, pues... Uy. Perdón. Esta función en 3 dimensiones, lo que nos ha costado generarla, ¿no? Entonces es una forma muy fácil y muy cómoda de visualizar datos, y a lo mejor estos datos los hemos podido obtener invocando a un procesamiento en Spark sobre la marcha, ¿no? o a una librería de Python que hemos ejecutado, o podemos combinar con diferentes lenguajes. Vale, vamos a ver otro ejemplo. El cuarto ya. Voy a parar el kernel. Vale, este ejemplo vamos a hablar de una cosa que han metido en la última versión de Jupyter, que son los widgets, que es ir un paso más allá. Es, bueno, vale, yo puedo editar el código y reevaluarlo constantemente, pero a lo mejor quiero hacerlo de una forma más ágil o más cómoda, ¿no? Bueno, pues han inventado el concepto de widget, que es una nueva funcionalidad en la que nosotros podemos meter determinados widgets para modificar algunos datos y que sean reevaluados dinámicamente. Esto ya para demos, por ejemplo, o pruebas es muy cómodo. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ejecutar esto, voy a hacer lo mismo, decir que matplotlib vaya inline e importar ciertas librerías, ¿no? Aquí fijaos que importa la librería de widgets, que es esta de aquí, la IPyWidgets. Entonces podemos hacer cosas pues, como por ejemplo definirnos un slider. Un slider, que ¿cómo sería? Pues una barrita en la que a lo mejor yo defino que va del 1 al 10, y yo este resultado del 10 lo puedo usar luego para que sea el input de una función o para hacer otro tipo de operación, ¿no? Y esta barrita es interactiva. Yo ahora lo que estoy haciendo es solo pintar el resultado de la evaluación de la barrita, pero veis que el numerito que está pintándose abajo va cambiando a medida que yo muevo la barrita, ¿no? Vale, es una tontería, pero es más cómodo a lo mejor que tener que ir a la función y decir, pues ahora 4, ahora 5, ahora 6. No, hago esto y ya se cambia. ¿Qué más cosas se pueden hacer con los widgets? Bueno, se pueden hacer cosas pues, como booleanos, por ejemplo, y además combinarlo, ¿no? Yo quiero que el resultado sea una tupla de un booleano que cambia de true a false y una barrita y un slider, que además en este caso lo he hecho flotante. ¿Vale? Una tontería, pero es cómodo para no tener que editar código y no equivocarnos. Podemos hacer cosas, por ejemplo, como selectores también desplegables, ¿no? Al final estos son widgets, pues como cosas que podemos hacer en HTML, podemos pensar, se pueden hacer aquí también, ¿no? Por ejemplo, un selectable de los niveles ¿cómo se llama? De los wordpoints de paradigma, ¿no? Pues warrior, padawan. Y lo que yo elijo en el momento ya se me asigna una variable que yo puedo usar como entrada de otra operación. ¿Vale? Vamos a ver esto ya en
un poco más en contexto. Por ejemplo, una función. Una función en la que hemos llamado plot y recibe un parámetro de entrada que es n, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es x elevado a n. Una función muy sencilla, parametrizada. Bueno, yo voy cambiando este parámetro y automáticamente la función se va reevaluando y se detecta este evento y se pinta de nuevo. ¿Vale? Es una tontería, pero vemos que es muy cómodo. En vez de que yo tenga que venir a la función, editar el bloque y decir, elevado a 5, elevado a 4. Vale, ¿qué más cosas más sofisticadas vamos a hacer? Bueno, pues aquí he puesto un ejemplo ya que va un poco más allá, ¿no? Vamos a pintar un grafo. Vamos a pintar un grafo y vamos a usar diferentes algoritmos para generar este grafo, por ejemplo. Entonces, este grafo está parametrizado con 4 variables, ¿vale? Este es un ejemplo que hay por ahí. Imaginemos que yo cambio esta variable, ¿no? La voy a hacer más alta. Bueno, automáticamente el grafo se reajusta. Ahora voy a cambiar esta otra variable. Cada una tiene un significado, no vamos a entrar en el detalle, ¿vale? Se va reajustando. Ahora también, por ejemplo, puedo usar este desplegable para decir, oye, ¿qué algoritmo quiero usar para generar este grafo? Porque luego este algoritmo lo estoy usando en la función que he definido arriba. Pues podemos cambiar el algoritmo y generar un tipo de grafo diferente, ¿no? El ejemplo concreto da igual, este es simplemente un ejemplo bonito, pero para que veáis el potencial de esto, ¿no? Este es un grafo que tiene las mismas propiedades, pero generado con algo muy diferente que tiene una visualización diferente. ¿Vale? Y esto es una cosa que han metido en la última versión que es bastante interesante, pues imaginaos para toda la gente que tiene este mundo, ¿no? Físicos, matemáticos, químicos, biólogos, en 2 clics la potencia que tienen de hacer demos, de compartir papers, de compartir ideas, ¿no? De esta manera. Vale, perdón, bueno, no he dicho, para cerrar el notebook y que se apague el kernel que hay detrás, lo que hay que hacer es darle a close and hold. De esta manera se apaga el intérprete de Python que hay ejecutando detrás, ¿vale? Esa es la forma recomendable de cerrar. Vale, ya vamos a hacer el último ejemplo, que ya es un poquito más potente y más bonito, pero para que veamos hasta dónde se puede llegar con esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo de Machine Learning en Jupyter basándonos en un kernel de Python 3. Entonces, no vamos a entrar en el detalle de este algoritmo de Machine Learning en concreto, simplemente un ejemplo, ya hablaremos otro día más, pero vamos a usar una librería muy conocida, muy extendida, vamos, también el estándar de facto para Machine Learning en Python, que es scikit-learn, y vamos a usar esta librería, además de los algoritmos, el conjunto de algoritmos que trae, pues viene con algunos datasets precargados más o menos clásicos o habituales, ¿no? Entonces vamos a usar un dataset muy chulo, que es un dataset que se llama el de Iris, por la flor Iris, que este es un dataset que viene de un matemático, tiene una historia bonita, es de un matemático de los años 30, algo muy antiguo, ¿no? Entonces este matemático lo que tenía un jardín cerca donde crecían iris, crecían 3 especies diferentes, 3 variaciones de la planta iris, de esta flor tan bonita, ¿no? Entonces es muy difícil porque las variaciones morfológicas de la planta entre una subespecie y otra pues son muy sutiles, ¿no? Pues unas tienen cierta parte del pétalo más grande, otras más largo, bueno, no es fácil reconocerlo. Entonces el problema matemático que se plantea es, dado un conjunto de datos tomando medidas de ciertas plantas, somos capaces de clasificar si es de una subespecie u otra solamente fijándonos en estos parámetros, en estas características. Y esa es un poco la pregunta que se hacía, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucha teoría matemática por detrás, hay algoritmos que lo hacen mejor, que lo hacen peor. Este en concreto que vamos a usar pues no lo hace especialmente bien, pero bueno, vamos a usarlo para ejecutar un ejemplo de Machine Learning con un dataset con cierto volumen, y además que es real y que tiene esta historia, ¿no? Entonces, después de esta introducción, lo que vamos a hacer, como siempre, es decir que el matplotlib vaya inline para pintar los resultados. Vamos a importar la librería de scikit-learn que os digo, y en concreto vamos a irnos a la parte de algoritmos de clustering, ¿vale? Los algoritmos de clustering, pues, para los que no sepáis, pues básicamente lo que intentan es, dado un conjunto de datos grande, intentar clusterizar o agrupar estos conjuntos de datos en los que son más parecidos entre sí. Y nosotros podemos definir en cuántos grupos queremos agruparnos, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a tener? Pues un montón de muestras de flores, que son las que vienen en el dataset por defecto, y vamos a decir que nos lo agrupe en los 3 grupos que más se parezcan, y vamos a ver cómo se parece eso a la realidad, porque nosotros tenemos los datos reales de cada flor, a qué subespecie corresponde, ¿no? Un ejemplo muy tonto de Machine Learning, pero bueno, que tiene bastante tralla por debajo en matemática. Entonces vamos a importar el algoritmo K-means, que es un algoritmo también bastante clásico, que básicamente
No vamos a entrar en cómo funciona por dentro, pero bueno, básicamente vamos a decir cuántos clústeres queremos y le vamos a pasar el juego de datos de entrada y él va a hacer esta inteligencia de agrupar los resultados por los que más se parezcan. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es... Ay, perdonad que lo tengo ejecutado, voy a... borrar las salidas para que no lo veáis antes de tiempo. Vale, aquí en dataset loadIris, eso es una función especial que tiene scikit-learn que nos permite precargar en esta variable iris los datos de este dataset que ya viene con la librería para hacer pruebas, ¿no? De facto. Entonces, vamos a ver qué pinta tiene esto para que lo entendáis bien lo que he contado. El dataset iris, ¿vale? Es iris.data, lo he guardado en la variable x mayúscula. Y aquí lo que estoy pintando son los primeros 10 elementos que hay en esta variable x mayúscula. Y aquí lo que está viniendo es un array de arrays, digamos, una tabla, en la que cada una de las filas son las 4 propiedades que definen una flor. ¿Vale? Y he puesto aquí un comentario en el que la primera propiedad es el largo del sépalo, que el sépalo es... Bueno, las flores tienen pétalos y sépalos, no recuerdo cómo es la cosa, pero bueno, el pétalo es lo que todos sabemos y el sépalo es otra parte de la flor, ¿vale? Entonces, esto sería, no recuerdo la unidad, son centímetros o qué son, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Estos 4 números, ¿vale? Y cada una de estas filas sería la medida que se ha tomado una flor. Y ahí tenemos, yo he pintado las 10 primeras, tenemos un montón de flores, ¿vale? Después, eso está en iris.data. En iris.target, lo que nos da este dataset es el resultado bueno, el del dataset original, el resultado validado. Y al final lo que te dice es, mira, esta primera flor que tenía estas características, 5.1, 3.5, 1.4 y 0.2, corresponde con el conjunto de subespecie que hemos etiquetado como 0. Y esto viene en la documentación del dataset, os lo digo yo, las que están etiquetadas como 0 son las de la subespecie setosa. Las que están etiquetadas como 1 son las de la subespecie versicolor y las que están etiquetadas como 2 son de la subespecie virginica, que son las 3 subtipos de flores iris que hay, ¿vale? Entonces, ellos nos dan el resultado. ¿Para qué vamos a esto? Para comparar cómo nuestro algoritmo, al que no le vamos a dar el resultado, claro, vamos a ver el resultado que genera el algoritmo, cómo de bueno es respecto al resultado 100% real que conocemos, ¿vale? Que nos viene en el dataset, para medir cómo de bueno es nuestro algoritmo en este caso. Entonces, fijaros ahora qué fácil, en 2 líneas, vamos a usar un algoritmo de Machine Learning que tiene bastante complejidad desde una interfaz web como Jupyter, ¿no? Entonces, aquí, voy a bajar que se vea bien, aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Nosotros habíamos importado el scikit-learn de la librería de algoritmo K-means y instanciamos este algoritmo diciéndole, oye, me lo vas a intentar agrupar en 3 clústeres, n clusters igual a 3, porque yo intento separar todas estas flores en 3 grupos que se parezcan. Vale, tenemos la instanciación del algoritmo, del estimador, y le vamos a decir fit. Fit es, toma estos datos de entrada, la X, ¿os acordáis? Que eran las medidas del pétalo y el sépalo. Solamente con esos datos de entrada, fit, ejecuta, y agrúpamelo. Y después, el estimador nos va a dejar en .labels_ cómo él ha agrupado estas entradas. Entonces, para el primer elemento, lo que le ha asignado es un 1. Para el segundo también. Bueno, aquí veis que para el elemento n, pues le ha asignado, este pertenece a este muy diferente, lo asignó en el grupo 0, aquí otro metido en el grupo 2. Bueno, es como él ha decidido agruparlos, ¿vale? Estos ceros, unos y doses no tienen por qué corresponder con estos, claro, porque él no sabe que el 0 es setosa o versicolor, simplemente lo ha etiquetado el resultado en 3 grupos diferentes, 0, 1 y 2, ¿vale? Luego nosotros tenemos que hacer esa interpretación de cada uno de estos clústeres, de qué subespecie es. Pero bueno, ahora lo bonito es que ya el algoritmo de Machine Learning ha terminado, ejecutado, el dataset es pequeño, ha ido muy rápido, pero lo bonito es que ahora podemos pintar aquí el resultado encima para comparar cómo de bien ha ido respecto al resultado que conocemos. Entonces, lo que vamos a pintar aquí es una gráfica con los resultados que hemos calculado con el algoritmo de K-means, ¿vale? Veis que en labels hemos guardado estas etiquetas y labels lo vamos a usar aquí para pasárselo a esas funciones de matplotlib que no vamos a entrar para pintar la gráfica. Lo voy a ejecutar. ¿Vale? Es una gráfica en 3 dimensiones, porque acordaos que tenían varias características, entonces fijaos, cada uno de estos puntos sería una de las flores que teníamos y lo hemos pintado por colores cómo lo ha agrupado el algoritmo, cómo ha hecho los clústeres, ¿no? Entonces, estos de aquí en verde sería uno de los clústeres, estos en azul sería otro y aquí
nos ha pintado otro, ¿vale? Entonces estos son flores que se parecen mucho entre sí y él ha dicho, pues las vamos a separar de esta manera. Vamos a ver cómo se parece esto respecto a la realidad. Entonces aquí vamos a pintar una gráfica parecida, pero en vez de tener en cuenta los datos de salida del algoritmo, vamos a pasarle esta I, que era donde estaban los resultados finales, ¿vale? No tengáis en cuenta los colores, porque los colores no los he cambiado, los asigna Matplotlib, el rojo, el verde y el azul. Lo importante es ver los clústeres, que hay 3 clústeres ubicados de esta manera, ¿no? Una pregunta. Dime. Hay 4 propiedades, ¿sería en 4 dimensiones? Sí, en esta gráfica solo estamos pintando las que he pintado aquí en la leyenda, el petal width, el sepal length y el petal length, para verlo, ¿vale? Vale. Evidentemente, claro, en un algoritmo de Machine Learning de verdad, además tienes n propiedades, n características, pero bueno, como queríamos visualizarlo, la idea es simplemente que veamos qué fácil es visualizarlo aquí, ¿no? Solo estamos pintando estas 3 propiedades. ¿Vale? Y este sería el resultado de verdad, donde había aquí las setosas, aquí la versicolor y aquí la virgínica. Y si os fijáis, el algoritmo no ha acertado al 100%, ha cometido errores, porque entre las virgínicas y las versicolor, pues veis que se ha equivocado, ¿no? Porque hay alguna que era virgínica que la ha etiquetado como versicolor. Bueno, el algoritmo es perfecto, tiene un nivel de acierto y bueno, para eso está todo el tema de cómo hacemos nuestros modelos, cómo afinamos los algoritmos, ¿vale? Esto da igual. Lo importante era que veáis cómo en muy pocas líneas hemos ejecutado un algoritmo de Machine Learning y lo hemos pintado y podemos hacer un estudio para comparar, pues mira, aquí me he equivocado, tengo que parametrizar mi algoritmo, a lo mejor tengo que usar otro, este de clustering no es bueno para este problema, y todo en interfaz con muy pocas líneas. Por supuesto podemos hacer algún ajuste y volver a reevaluar en cualquiera de los bloques. ¿Vale? Y bueno, este era el último ejemplo que traía. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo sí quería preguntarte, claro, aquí lo has mencionado, pero no creo que sea factible. Mezclar resultados entre diferentes kernels. Sí. Sí es factible, es decir, yo puedo ejecutar algo en R y luego pintarlo con Matplotlib, por ejemplo, en Python. Es factible, no lo he hecho, no he traído un ejemplo de esto porque es más complicado, pero sí que sé que se puede. En el mismo notebook, combinar lenguajes y ir mandando un kernel y a otro. ¿Y cómo interpreta los datos? Es decir, porque entiendo que el notebook al final lo que te viene o lo que pinta es simplemente el string devuelto por el intérprete o alguna cosa similar, pero... sí, no, tendríamos que mirarlo, no sabría decirte, pero sí que sé que se puede hacer, hay gente que lo está usando. Lo que pasa es que es verdad que es añadir una complejidad extra, o sea, tiene que estar muy justificado el hacer eso. Realmente tienes que pensar, oye, pues es que en R hay una librería increíblemente buena para esto, que me compensa invocarla, porque claro, también tienes el coste de tener arrancados varios kernels por detrás y bueno. No te digo que no, pero bueno, hay que pensárselo muy bien para que realmente tenga sentido hacer eso. Pero sí, sí podría ser. Hombre, por ejemplo, podríamos intentar mandar algo a Spark y luego en Scala y luego recuperarlo y procesarlo aquí para las gráficas en Matplotlib porque es mucho más cómodo. O mandar algo a Java porque sea más rápido, o a Go, o a lo que sea. Sí, podríamos hacerlo. ¿Vale? Bueno, si queréis al final vamos a hacer otro pequeño turno de preguntas. Ya os quería contar 4 cositas para acabar, un poco de azúcar. Los notebooks, este formato, el IPNB, además de ser interpretados en Jupyter, ya hay muchos IDEs o muchos editores que lo soportan, ¿no? Entonces, por ejemplo, os quería enseñar en PyCharm, que se me ha olvidado arrancarlo. Bueno, os voy contando mientras arranca, que tarda un poquito. En PyCharm, en la última versión, PyCharm es uno de los IDEs más extendidos para Python, que es de la gente de JetBrains, del IntelliJ. Entonces, PyCharm, por ejemplo, cuando tú ves un fichero que es un notebook de Python, te lo reconoce y te lo interpreta, de manera que lo ves en un formato parecido, en un formato de bloques parecido como se ve en Jupyter. Ahora si queréis abrimos un notebook en caliente, vais a ver que por dentro es un JSON, donde tiene toda la anotación de qué contiene cada bloque, el resultado de la ejecución de cada bloque, el orden y demás. Entonces quería enseñaros eso porque es interesante. Mientras arranca el PyCharm, si queréis, vamos a ver cómo sería un... Lo voy a abrir con el Headed, ¿vale? Uno de los notebooks. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues fijaos, ¿no? Es un JSON donde tiene una sintaxis definida, donde están las celdas, perdón. Tiene unos metadatos asociados, te dice si es Markdown, si es código, qué código es, Python, a qué kernel hay que mandarlo, etcétera, etcétera. Vamos, esto no hay que verlo, pero más que nada por curiosidad. Pero si lo abrimos con PyCharm, por ejemplo, tengo aquí el proyecto abierto, vamos a abrir el de Matplotlib.
Pues fijaros, detecta que es un notebook y nos abre este nuevo interfaz que soporta, que ha integrado Python ahora, en la que no lo vemos como el JSON en crudo, como un fichero JSON, sino que se da cuenta de que es un notebook, lo puedes ejecutar aquí en caliente con unos botones parecidos a los que tiene Jupyter, lo vemos en bloques, si usas Matplotlib, por ejemplo, inline, pues también te lo pinta inline, y bueno, para editar a lo mejor cosas más complejas, donde hay más código, pues también está bien, es cómodo, luego lo guardas y te lo puedes mandar a Jupyter o donde quieras o compartirlo. ¿Vale? Esto es una cosa que ha metido también Python en la última versión y está interesante. ¿Veis? Todo lo que hemos hecho antes, pues está aquí. Y luego lo otro que quería contaros es esto, que es muy interesante. Fijaros la relevancia e importancia que está teniendo esto, que han publicado un artículo en la revista Nature de ciencia, pues han publicado un ejemplo de una demo interactiva de un notebook y de cómo esto puede llegar a cambiar la forma de publicar papers y compartir conocimiento científico en el futuro, en los próximos años, ¿no? Entonces, fijaos, aquí, de hecho, se lo han montado de manera que tienen el artículo con el notebook, donde lo puedes ver en grande. La gente de Rackspace, en este caso, ha donado la máquina en la que ejecutan los kernels. Nos han metido aquí un kernel de Python 3 también, entonces este es el notebook. Y tú puedes ejecutarlo, y está ejecutando los servidores de Rackspace, pero tú lo estás viendo en tu navegador. Y la revista Nature, pues aquí habla de lo cómodo, de las bondades de esta tecnología, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se usa, vamos a ver algún ejemplo de ejecutarlo. Vemos que tiene una introducción, escrita en Markdown, etcétera. También pintan algunas gráficas de ejemplo, como las que hemos pintado antes. Aquí, por ejemplo, tiene un código un poco más complejo, también usando widgets, habla de frecuencias, no sé si usa temas de Fourier. Vale, aquí por ejemplo dice cómo se podría aplicar en temas como astronomía, por ejemplo. Pues fijaos, aquí hacen uso de una foto en la que se está aplicando un algoritmo de reconocimiento de imágenes, en la que tú estás parametrizando a través de un widget la entrada y ajustando a lo mejor el reconocimiento de galaxias o no, ¿no? Imaginaos que sois un astrónomo y desarrolláis un nuevo algoritmo para esto, pues lo podéis implementar aquí, compartir la implementación directamente y además que ejecute y que la gente vea que funciona y que lo pruebe, ¿no? Mucho mejor que si pones a lo mejor un paper tradicional en PDF, donde estamos poniendo esto de una forma un poco más rudimentaria. Vale, y bueno, aquí comenta qué es, cómo funciona y demás. Simplemente para que veáis que no es algo que sea un juguete, sino que está teniendo bastante relevancia, ¿no? Y ya lo último que os quería enseñar, por si queréis jugar vosotros, os lo podéis instalar en local, como os he dicho, pero también la gente de Jupyter ha liberado una web que se llama Try Jupyter, en la que también está alojada por Rackspace los kernels. Entonces directamente aquí ellos ya se han currado unos cuantos ejemplos interesantes y unos cuantos datasets, ¿no? Y esto va creciendo, cada día que me meto hay más cosas. Entonces, por ejemplo, tienes unos ejemplos en Python, como el que os he enseñado yo antes. Por ejemplo, aquí están usando un kernel en Haskell, que es un lenguaje de programación funcional, ¿no? Pues también podemos, en este momento lo abrimos y en este momento en Rackspace se levanta un kernel, un intérprete de Haskell que nos conecta con este notebook y lo podemos igual ejecutar, editar en caliente. Esto es código Haskell, bueno, aquí hacen las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O podemos volver y abrir otro de estos. Entonces está bien para hacer pruebas y jugar. Ellos ya te han configurado aquí los kernels, que quizás sea la parte que es un poco más compleja, pero bueno, está interesante. Y ya lo último que os quería contar, así que sí, es también que en GitHub, desde hace poco, hace unos meses, han dado soporte a los notebooks de Jupyter. Entonces, no te lo ejecuta, sino que GitHub no levanta kernels para ejecutar, pero sí que te lo interpreta. Entonces, tú el notebook lo puedes guardar sin ejecutar o, habiendo sido ejecutado, que se guarden los resultados. Y lo puedes ver en GitHub. Entonces, por ejemplo, yo estos ejemplos los he subido al GitHub de Paradigma y todo lo que hemos estado viendo lo podemos ver en GitHub. ¿Veis? Los ficheros que yo tenía en mi directorio, en mis ficheros locales, están aquí subidos también con la extensión API-INV. Y entonces, por ejemplo, si yo hablo el de Matplotlib, aunque sea un JSON por dentro, como hemos visto, GitHub detecta la extensión y lo que hace es un renderizado de cómo se vería el notebook en Jupyter. En este caso yo lo he guardado con los resultados ejecutados, por eso se ven las gráficas, lo puedo guardar sin ejecutar y ya que lo ejecutéis vosotros. Entonces han activado este nuevo sistema de visualización, que también es muy cómodo, porque claro, al fin y al cabo GitHub es la manera casi estándar de compartir código también, entonces qué mejor que tener estos notebooks en GitHub.
Y ya hay mucha gente, pues más del mundo académico científico, que sube los notebooks a GitHub porque es la mejor manera de enseñarlo, ¿no? Es un visor de artículos científicos en el fondo. Vale, pues si no me dejo nada, esto era todo. Vamos a volver aquí. Y nada más, pues muchas gracias por venir, espero que no haya sido muy aburrido, que os hayáis quedado con alguna idea. Yo os invito a que os lo instaléis, es muy fácil. Si no queréis instalarlo, podéis jugar un poco con el Try Jupyter, que es divertido, podéis editar código en caliente y ver qué pasa. Podéis programar en Haskell, algo que a lo mejor no habéis pensado. y bueno, espero que os haya gustado, no sé si hay alguna pregunta más, si no me podéis contactar luego en mi sitio, por mail o como queráis, y os cuento alguna cosa más. Yo quería solo comentar sobre una otra librería que se llama Pandas. También para datos, para hacer plots y todo eso también es interesante. Sí, eso... A ver, no he querido entrar mucho. La mayoría de los ejemplos, como habéis visto, están en Python, que es un poco el lenguaje con el que nació el tema de los notebooks y el que más integrado está. Y hay un conjunto de librerías que son el estándar en Python para todo el tema de computación científica, ¿no? Son NumPy, Pandas, scikit-learn. No he querido entrar en esto porque nos daría para una charla mucho más grande. Hemos usado simplemente herramientas, pues hemos usado Spark, hemos usado NumPy, hemos usado Matplotlib, pero bueno, como podemos usar otro tipo de herramientas simplemente para ver que las hemos integrado muy fácil en el notebook, ¿no? Que era lo que a mí me interesaba ver hoy, el notebook, y la potencia que tiene para compartir. Pero sí, Pandas es un pedazo de librería y bueno, otro día a lo mejor hablamos de Pandas. Pues nada, muchas gracias y ahora si queréis os dejo aquí, si os ha gustado mucho, unas pegatinas de Jupyter, pues si queréis poneros en el portátil, las dejo aquí y podéis coger una. Va a salir. Muchas gracias.